sobre el derecho electoral que yo tenía aquí y lo quité. Vi el interés que tienen en tener las presentaciones. La que voy a hacer ahorita es un poquito más corta, pero la que se les va a estar enviando es más desarrollada, para que ya no tengan ese material. Por favor. Aquí dejé esta parte donde dice que el derecho electoral es una disciplina político-jurídica destinada a arreglar lo más puntualmente posible los procesos que permiten a la ciudadanía tomar las decisiones de relevancia para la comunidad política. Sin embargo, digamos, aparte de todo lo que habló el licenciado Orantes, a mí tal vez me gustaría hacer un énfasis en que realmente el mismo derecho electoral y los tribunales electorales y las organizaciones políticas están en este momento en un momento de grandes retos. ¿Por qué? Porque sabemos que desafortunadamente hay fenómenos perversos que han penetrado la política y por lo tanto los buenos políticos, las personas que tienen ese anhelo democrático y de participar, tienen ante sí una gran tarea, como es empezar realmente a hacer la política, también devolviéndole su sentido original. Por favor. Ahora vamos con el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos pues no es un tema fácil. Realmente yo creo que en primer lugar despierta mucho rechazo en algunas personas. Muchas veces se dice, eso de los derechos humanos, si eso solo sirve para defender a los delincuentes. Entonces confío en que con lo que les voy a trasladar el día de hoy tengamos realmente la verdadera perspectiva de lo que son los derechos humanos. En primer lugar, enfatizar que los derechos humanos en realidad se relacionan con casi cada uno de todos los actos de nuestra vida, desde el poder respirar un ambiente, un aire puro, alimentarnos adecuadamente, movilizarnos, todo realmente son derechos humanos. Y de esa cuenta están constitucionalmente establecidos en casi todas las constituciones a nivel mundial, y en el caso de Guatemala, en nuestra constitución, probablemente muchos de ustedes lo saben, que se ha alabado mucho nuestra constitución, se dice que 2/3 partes de ella es de derechos humanos. Pero ¿cuáles son, digamos, las ideas fundamentales que están en el fondo de los derechos humanos, de la noción de derechos humanos? En primer lugar, la dignidad inherente a la persona humana y su defensa, la igualdad de todos los seres humanos, y una tercera, el establecimiento de límites al poder, porque los derechos humanos se constituyen en uno de los límites tradicionales ante el poder omnímono de los estados, ¿verdad? De esa cuenta, como les digo, yo me recuerdo mucho a veces del licenciado Balcells Tojo, que él hasta hizo una publicación y decía siempre y enfatizaba: nuestra constitución 3/4 partes son de derechos humanos, y lo sabemos que están en la parte de los derechos fundamentales, los individuales, los sociales y también los derechos cívicos políticos. Continuamos. ¿Cuándo se originaron los derechos humanos? En primer lugar, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en Filadelfia, en julio de 1776. Ahí se hizo una primera enumeración cercana a la noción moderna de los derechos humanos. Y contrariamente a lo que ocurre casi siempre, que digamos, Occidente nos ha influenciado mucho, aquí fue al revés. Esa Declaración de los Derechos Humanos de Filadelfia influyó en la Declaración de los Derechos Humanos de Francia, que se denominó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en París en 1789, en plena Revolución Francesa. Y digamos, ¿cuál es, pudiéramos decir, el referente icónico principal de la noción de derechos humanos? Aquí hay una idea muy fuerte: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en dignidad y derechos. Los hombres y las mujeres, en los seres humanos, permanecen libres e iguales en dignidad y derechos, por sobre cualquier condición o diferencia que tengan entre sí. Todos somos iguales y libres en dignidad y derechos. Esto se oye muy bonito, pero a veces es difícil realmente de llevar a la práctica y de respetarse así. Vamos a ver más adelante por qué.
y enuncia pues esta declaración una serie de principios fundamentales y atribuye a los pueblos y a los individuos derechos permanentemente actuales y de resistencia contra la opresión y otras cuestiones. Sigamos. Ahora bien, dentro de todo lo que son los derechos humanos están los derechos políticos, que es el grupo de atributos de la persona que hacen efectiva su participación como ciudadano o ciudadana de un Estado. ¿Y qué es esa participación? Pues la participación política, que es toda actividad de los miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos también y ejercer cargos de representación, participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas y también estar vigilantes y controlar tanto el ejercicio de las funciones públicas como el desarrollo de esas políticas, que es lo que se ha desarrollado tanto últimamente y que se le denomina la auditoría social. El voto, pues no me voy a extender sobre esto, ya Estuardo lo dijo, pues es el ejercicio de un derecho fundamental. Continuamos. Pero aquí tenemos dos importantes implicaciones que es como, digamos, una parte medular, que es que a los derechos políticos les son aplicables las normas desarrolladas por los derechos humanos, pero también los criterios de interpretación y los instrumentos específicos de protección y de acceso a los sistemas internacionales de derechos humanos. Eso es muy importante, porque los derechos políticos vienen a ser una categoría dentro de los derechos humanos, pero una categoría con características muy propias. Y otra categoría, otra nota distintiva y esencial de los derechos humanos es que tienen una constante progresividad. Y aquí lo dice Niken, Pedro Niken, que él ha sido comisionado y ha sido también juez de derechos humanos. Los derechos humanos son un campo jurídico en plena evolución, en progresividad constante, en su contenido, medios de defensa y criterios de interpretación. O sea, han presentado un dinamismo muy especial, como lo vamos a ver más adelante. Digamos, si nos damos cuenta, en décadas atrás y antiguamente, pues había limitación de los derechos políticos. Por ejemplo, el voto no era reconocido para las mujeres. Aquí en Guatemala, ustedes recordarán, yo estoy segura que todos ustedes lo saben, que primero se dio para la revolución del 44, pero solamente para las mujeres alfabetas. Entonces había exclusión. Tuvo que pasar un poco de tiempo para que ya se diera para las mujeres analfabetas. Y este recorrido pues ha sido así en todas partes del mundo. Casualmente hoy o ayer escribió un autor ahí, un columnista, sobre que Finlandia fue, digamos, el primer país alrededor de 1800 que otorgó el voto a la mujer, ¿verdad? Y así pues se va dando este desarrollo. También aquí tenemos otro concepto, dice que los derechos políticos junto a los civiles son de la primera generación de derechos humanos. Esto también lo mencionaba el licenciado Orantes. Generalmente se ha dicho que los civiles y políticos son los de la primera generación, después vienen los económicos sociales de la segunda generación, pero actualmente ya no se dan, digamos, como esas categorizaciones, sino se tiende a ver mejor de una manera integral todos los derechos humanos y su desarrollo. Eso, digamos, ha ido desapareciendo. Y digamos que los derechos civiles que son las garantías de independencia del ser humano ante un Estado libre. En cambio, los derechos políticos van un poco más allá, porque son los que le van a garantizar esa efectiva presencia en la esfera pública y en las decisiones. O sea, hacen posible que el ciudadano tenga, digamos, esa presencia y esa actividad dentro de la estructura política. Continuamos. Aquí pues están los derechos políticos de los ciudadanos, no tampoco me voy a detener mucho ahí, pues porque también ya se refirió a estos Estuardo, ¿verdad? De voto, de ser electo, de participar en el gobierno y de ser admitido a cargos públicos, participar en las instituciones de Estado, también el derecho de petición política, de asociarse con fines políticos, de reunirse con fines políticos. Estos dos últimos son de carácter colectivo, ¿verdad? Y también vienen relacionados con el derecho de organización, de asociación, y generalmente pues
es uno de los derechos que aquí se encuentra bastante representado, puesto que tenemos integrantes de organizaciones políticas. Continuamos. Ahora bien, viene la parte de la progresividad que aludimos hace un momento. ¿Por qué se da ese continuo desarrollo de los derechos políticos? En primer lugar, porque hay grupos que cuestionan, digamos, ese sentido y la legitimidad de las limitaciones que tienen esos grupos de derecho y de hecho, y que han restringido su participación política. La han restringido en una o en varias manifestaciones. Entonces cada vez tenemos más grupos que están, digamos, levantando su voz y exigiendo ese derecho de participación. Uno de los grupos, pues, son las mujeres. Acabamos de tener un ejemplo bastante fuerte dentro de lo que fue la reforma a la ley electoral, cuando las organizaciones de mujeres se hicieron presentes en el Congreso de la República con la reivindicación del artículo 212 sobre la paridad y la alternabilidad, que desafortunadamente no tuvo, pudiéramos decir, no culminó de una manera satisfactoria, colocándose Guatemala, yo diría lamentablemente, a la cola de muchos de los países de Latinoamérica, puesto que en este momento en América del Sur ya la mayoría de constituciones tienen establecida esta condición, y a nivel de Centroamérica también ya nos vamos quedando como el único país que no lo tiene. ¿Y cuáles son estos grupos, digamos, que han cuestionado y que gracias a esos cuestionamientos se va dando eso progresivo y se va dando esa evolución? Pues las mujeres, las personas de la diversidad sexual, las personas discapacitadas, los pueblos indígenas, los jóvenes. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo en el Congreso, me parece, una ley relacionada precisamente con lo electoral que presentaron las organizaciones de las personas con discapacidad. Continuamos. Esta evolución, digamos, de los derechos políticos en el ámbito regional americano tuvo su primer reconocimiento internacional en la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá en 1948. De ahí emanó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ahí tenemos el texto de su artículo 20, que no lo voy a leer porque les va a quedar. Y en el ámbito universal, ¿cuándo fue? Fue el expreso reconocimiento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, en el mismo año, en 1948, se puede decir que empezó, digamos, esta declaración y esta fuerza, fue en el ámbito regional y también en el ámbito universal al mismo tiempo. Continuamos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Son 40 años, nos dicen aquí, de esa notable progresividad. Y actualmente, ¿en dónde está entonces que encontramos esos derechos políticos? Pues actualmente los encontramos regulados como derechos exigibles internacionalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en el artículo 220. Lo vamos a continuar leyendo, por favor. Aquí tampoco vamos a leer, porque esto se los voy a dejar, pero digamos hay una serie de artículos referentes a los derechos políticos en la Declaración Universal, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el siguiente, en la Convención Europea, en el Sistema Africano, en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Ya vemos aquí a nivel de resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos. En el continente americano, la Asamblea General de la OEA dejó plasmada la inseparable relación entre democracia representativa y respeto de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido muchas resoluciones y opiniones en torno al tema de los derechos políticos. Y aquí tenemos, digamos, una cita que dice: sin el ejercicio de la democracia representativa a la que alude el artículo 3 de la Carta de la OEA, y de igual forma se insiste en la opinión consultiva 686 en relación al ejercicio del poder público y la inviolabilidad de los derechos políticos.
Como vemos, los derechos políticos pues están establecidos, están garantizados, pero sabemos también todos los que estamos aquí que muchas veces que algo esté plasmado en una ley, en una convención ratificada, no necesariamente nos está asegurando que eso va a ser derecho positivo. Sabemos que eso es una lucha incesante y un reclamo, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia actual entre digamos, los derechos políticos y otro tipo de fenómenos? Aquí hay algo muy interesante, y es que la promulgación de instrumentos internacionales de defensa de la democracia incluyen mecanismos iniciales de orden internacional que pueden activarse en caso de quebranto del régimen democrático. O sea, ahí también no fue suficiente que estuvieran plasmados los derechos políticos en convenciones y que pudieran acudir a determinadas instancias internacionales para exigir su cumplimiento. Esta preocupación por el estado de las democracias, que es una de las cuestiones que estuvieron discutiendo hace un momento, llevó a que actualmente se hayan emitido instrumentos internacionales ya dirigidos a la defensa de la democracia y también para ir procurando esa evolución democrática. Y fue la OEA que, para hacer frente a las amenazas a la democracia, en la resolución 1080 y el protocolo de Washington, que tenían anteriormente como instrumentos, se dieron cuenta que no eran suficientes. Y el 11 de septiembre de 2001, entonces se promulgó la Carta Democrática Interamericana. Esa carta precisamente todavía se puede decir que está como sujeta a prueba. En el conflicto actual que hay en Venezuela, cabalmente la oposición, lo que, digamos, a lo que acudió para hacer su reclamo ante la OEA fue a la Carta Democrática Interamericana, porque este es un instrumento que todavía, digamos, está a prueba, se tiene que ir, digamos, desarrollando más, ¿verdad? Y lo que tiene pues es el referente de la región para defender valores y principios democráticos para la comunidad internacional, y es el instrumento, fíjense qué interesante, y es de nuestro sistema del interamericano, único en el mundo que reconoce la democracia también como un derecho humano. Entonces ahí ya estamos viendo la unión pues de los derechos humanos hasta con el tema democracia, y nos olvidamos y nos damos cuenta que esa noción tan restringida que maneja mucha gente, los derechos humanos solo sirven para defender a los delincuentes, no es cierto. Los derechos humanos realmente es algo mucho más amplio y es algo que nos va a llevar cada vez a buscar estadios más evolucionados de democracia y de cumplimiento pues, de esos derechos. Esta Carta Democrática Interamericana establece para los Estados americanos un conjunto de principios colectivos que incluyen mecanismos de acción con miras a la preservación, garantía y defensa de la democracia. Digamos, tiene una importancia constatada en la Asamblea General de la OEA celebrada en Santiago de Chile en el 2003, y realmente aquí viene, digamos, la parte que para que se aplique, para que realmente también vaya demostrando su eficacia y vaya incluso evolucionando y mejorándose, se quiere de un compromiso de los estados, porque sabemos que muchas veces se pueden ratificar numerosos tratados de derechos humanos, pero eso no significa que sea ley efectiva, que se respeten y que estén vigentes. O sea, eso requiere ya de un compromiso y de una acción tanto individual como colectiva. Continuamos. Tradicionalmente el ejercicio y desarrollo democrático de un país era regulado exclusivamente por la jurisdicción interna, de acuerdo a normas establecidas pues naturalmente en la Constitución y otras leyes, pero el derecho internacional ha establecido procedimientos internacionales sobre materias que ya no se consideran exclusivas de la jurisdicción interna de cada país, como democracia, derechos humanos, nacionalidad. Aquí hay un autor muy bueno que es Gross Spiel, y él describe la internacionalización de los derechos políticos de esta manera: la inserción de la materia electoral en el derecho internacional ha sido por la vía del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, el derecho electoral, esa ha sido la puerta para entrar, digamos, al ámbito internacional, que al reconocer, garantizar y proteger los derechos políticos de los ciudadanos
entre los que están el derecho a elegir por medio del voto y a ser elegido, ha provocado que lo relativo a las elecciones y a su régimen jurídico haya devenido en una materia que no le es ajena al derecho internacional. O sea, ese fue, digamos, la puerta de entrada de los derechos humanos para esa internacionalización del derecho electoral. Continuamos. Aquí también me gustaría remarcar en algún tema que siempre se relaciona con los derechos humanos, porque se dice los derechos humanos lo malo que tienen es que solo se está reclamando y solo hablan de derechos y no hablan de deberes. Yo creo que probablemente ustedes lo han escuchado y no es así. Realmente hay una interdependencia, ¿verdad? Incluso en la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes, que la caracteriza y la distingue, la interrelación entre derechos y deberes se basa en el principio de que los derechos son correlativos de los deberes que cada persona tiene y por consiguiente para con la sociedad a la que pertenece y la comunidad internacional. Y en el artículo 20 de la declaración lo encontramos, también en el 32, me parece que es ahí, y en el 38. Dice, este artículo, vamos a ver, es el 28 de la Declaración Americana: los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. O sea que ahí no se trata tampoco de que vamos a tomar, digamos, los derechos humanos como una banderita para solamente estar exigiendo. Sí estamos conscientes y debe ser así, que también todo necesita, digamos, un deber que va aparejado. Y tampoco significa que unos valgan más que los otros, los derechos o los deberes, sino que tiene que ser una cuestión armónica. Dice Grossespiel: solo importa aceptar las consecuencias de correlatividad de derechos y deberes del hombre para la existencia de un orden jurídico, en el que el equilibrio armónico de derechos y deberes es la garantía de la existencia de una comunidad libre, justa y pacífica. O sea, yo creo que eso es algo como bastante racional, ¿verdad? No vamos como seres humanos a solamente estar exigiendo, también tenemos que estar conscientes de los deberes que tenemos. Y eso va ya implícito en la misma noción de derechos humanos. Aquí también podemos hablar un poquito de la estrecha relación e interdependencia en el sistema interamericano entre la democracia representativa, el ejercicio de los derechos políticos y la vigencia de los derechos humanos. Y digamos, en esta carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han consagrado esa importancia. O sea, de que el sistema democrático es realmente, digamos, aquel que puede garantizar en mejor forma la vigencia de los derechos humanos y por consiguiente de los derechos políticos. Naturalmente que cuando hablamos de democracia tampoco estamos hablando de algo que sea así completamente, aquí está la democracia así rígido y ya no tiene cambios. Eso es lo bonito de la democracia, que realmente está en constante movimiento, siempre en búsqueda de, digamos, de irse perfeccionando, pero en un ambiente en el cual hay libertad para que las personas y todos los grupos puedan expresarse y puedan luchar por aquellas reivindicaciones que cada quien considere justas y necesarias para ir, digamos, perfeccionando ese sistema democrático. La Convención establece pues bastante sobre esto en el artículo 3, y tal vez solo ver esta definición acá de democracia. En el derecho a la participación política hay cabida para una gran variedad de formas de gobierno, siendo muchas las alternativas constitucionales que existen en cuanto al grado de centralización de los poderes del Estado, a la elección y las atribuciones de los órganos encargados de su ejercicio. Siguiente, por favor. Aquí vamos ya un poquito terminando. Está también algo de cansado, gritado. Este también, igual que el otro autor Grossespiel, igual que Níquel, han sido personas que han sido comisionados y también han sido jueces de derechos humanos. Entonces él nos habla que la relevancia del tema, ¿verdad?, de democracia y derechos humanos a partir
de la Asamblea de la OEA en 1990, de la Declaración de Asunción que califica la democracia representativa como el sistema político que de una manera más adecuada garantiza los fines y propósitos del sistema americano. Entonces ahí vemos también cómo, digamos, para tener una plena vigencia de los derechos humanos y de los derechos políticos dentro de estos, que son los que nos interesan, el régimen que puede garantizar más eso, pues es una democracia que naturalmente nunca es perfecta, que también puede ser utilizada a veces en forma espuria y estar diciendo que se tiene una democracia cuando realmente no se tiene, ¿verdad? Y también en 1991 la Asamblea General fortalece ese sistema de gobierno a través de la adopción de estos 4 instrumentos. No los voy a leer, pero les van a quedar también para que ustedes los vean. Continuamos. Aquí está también, digamos, lo que tiene nuestra Constitución política sobre deberes y derechos cívicos y políticos. Continuamos. En la ley electoral. Continuamos. Aquí termina lo que tiene la ley electoral. Y quizás aquí viene la reflexión en el sentido de que es el momento de no conformarnos con una democracia formal y empezar por medio de la justicia electoral a modelar una democracia real. Ese es el reto que no se debe eludir. ¿Por qué? Porque realmente tenemos sustanciales problemas de gobernabilidad agravados por la debilidad institucional que afecta a algunos países de la región, que naturalmente nos incluye a nosotros bastante. La inseguridad, la notoria presencia del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción en un buen número de países de la región latinoamericana constituyen las 2 situaciones que afectan más negativamente nuestro desarrollo democrático y naturalmente la vigencia de los derechos políticos y de los derechos humanos. Hay un estudio muy bueno que quizás después Cintia les da o se los manda, ¿verdad? Sería muy bueno, que hicieron Naciones Unidas y la Fundación Konrad Adenauer, y ahí ellos se refieren a los factores de preocupación para lograr y ir avanzando en esa construcción democrática. En primer lugar, dice la incapacidad de muchos partidos políticos para generar liderazgos democráticos y despertar el compromiso ciudadano, excesos en la concentración de poder y los intentos de consolidar regímenes de una sola voz en la región, y la consolidación de estructuras burocráticas y políticas que persiguen el desarrollo personal mediante prácticas corruptas más que el bien común. Vemos realmente cómo esto nos suena tan actual y tan presente. Y después, ausencia de políticas de largo plazo y de procesos de políticas públicas construidos y aplicados en función del consenso. La contribución de los tribunales electorales debe ser, desde su ámbito de acción, apoyar decididamente el combate de estos factores. Y aquí viene tal vez algo también en relación a la noción de derecho electoral. Generalmente se ha manejado que el derecho electoral lo que le compete es únicamente pues organizar los comicios que se lleven a cabo y que sean realmente pues lo que la voluntad popular, o sea que sean limpios, ¿verdad? Y que sean garantizados. Sin embargo, el derecho electoral yo creo que también le compete una función modeladora del sistema democrático, puesto que realmente los tribunales electorales son las instituciones que tienen a su cargo realmente todo lo que se refiere a la vida partidaria de las organizaciones políticas. O sea, ahí es donde se llegan a legalizar, donde van, digamos, tienen obligación de presentar todos los actos de su vida partidaria, donde se inscriben las candidaturas. Entonces, realmente la misión de los tribunales electorales y del derecho electoral debe trascender puramente el ámbito electoral, que es el que probablemente ya está garantizado a nivel de toda Latinoamérica, pero ahorita sería el momento de dar un paso cualitativo y no solamente atender lo que es las elecciones en sí, porque hay un autor que dice por ahí, toda democracia que se respete tiene un buen sistema electoral, pero un buen sistema electoral no garantiza una democracia. Y en esa relación a los tribunales electorales nos compete todo lo que es la formación cívico-política de la población, y naturalmente que esa formación no necesariamente solamente estar dando cursos, ir a dar diplomados como este, también realmente significa que los tribunales electorales deben de tener una voz en esa construcción democrática.
Aquí les voy a hablar algo así bastante que se relaciona y no, ¿verdad?, con el tema de los derechos humanos, pero se había pedido, y es el asunto, digamos, del tipo de resoluciones que nosotros dictamos durante el desarrollo de la campaña electoral anticipada y cuando acabábamos de asumir en esta magistratura. Nosotros nos encontramos realmente con que teníamos una ley electoral pues bastante desfasada, que afortunadamente ahora pues ya se logró la reforma, algo en lo cual no solamente estuvo activo el tribunal, sino yo creo que también muchas organizaciones, y tanto políticas como de la sociedad civil, estuvieron dando soporte. Ha sido una reforma que ustedes mismos se han dado cuenta que ha sido bastante despreciada y vilipendiada, pero si realmente nos damos cuenta cuántos años llevaba la ley electoral sin tener reformas y tomando en cuenta los temas que lograron pasar, realmente sí es algo sustantivo, es algo que nos va a ayudar a ir progresando. Entonces nosotros nos veíamos con esa ley, digamos, tan desfasada y al mismo tiempo pues con la costumbre que ya se había instaurado dentro del sistema político de la campaña electoral anticipada. Yo entiendo que para las mismas organizaciones políticas es un dilema, que poco a poco, pues si lo hace me va a ganar ventaja, pero no lo hago yo también, ¿verdad? Y así se fue volviendo y se una costumbre cada vez más, que se hacía de forma más intensiva y además más tempranamente. ¿Qué podíamos hacer nosotros como tribunal electoral? Entonces nos fuimos al artículo 125, a los incisos A, E y principalmente, digamos, el B final, que dice resolver en definitiva todos los casos de su competencia que no estén regulados en la presente ley. ¿Y qué podíamos hacer además? Pues no irnos a una interpretación positivista, sino irnos a una interpretación evolutiva. Y en esa cuenta fue que realmente, sin que estuviera taxativamente establecido en la ley electoral, llegamos a poner pues multitas un poquito altas, ¿verdad? Y suspendimos a las organizaciones y todo lo que sucedió. Creo que fue bastante duro, creo que como magistratura nos ha tocado, no en el sentido electoral, pero sí nos ha tocado, ¿verdad? Porque después de eso vino la reforma y ahora viene digamos, todo a implementar la reforma. Puede venir una consulta también, puede ser que haya una consulta o dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros en primer lugar nos dimos cuenta que era la oportunidad de utilizar la noción del hecho notorio. Ay, gracias. Por favor, los chistes en voz alta, por no decirlo. Entonces, digamos, una primera cuestión que vimos es que esa campaña anticipada pues era un hecho notorio, ¿verdad? O sea, existencia de hechos notorios en actividades de propaganda electoral anticipada que llevaban a cabo las organizaciones y digamos, nos llevaron incluso a resoluciones tan fuertes como la cancelación, por ejemplo, de la Secretaría General de parte, digamos, de la vicepresidencia en ese entonces, ¿verdad? También hicimos una resolución para evitar el acarreo, que también ya era otra costumbre inveterada, que tenemos incluso ahí dentro del padrón cuestiones muy delicadas, porque hay quienes ya se quedaron avecindados, digamos, empadronados, donde no es realmente su lugar, ¿verdad? También, digamos, el hecho notorio pues es una institución de origen histórico, no es necesario que la notoriedad resulte inmutable y duradera, no requiere prueba, todo eso nosotros, digamos, lo estudiamos y no está sujeto a que se conceda audiencia para que la otra parte pueda negar, digamos, la evidencia. Vimos que había abundante doctrina y jurisprudencia en ese sentido, ¿verdad? Y digamos, aquí están todos los acuerdos que nosotros emitimos, ¿verdad? El 117 de la prevención, ya después vino el 147 de la suspensión para 11 partidos, después se les rehabilitó, ustedes se recordarán puesto que tenían que hacer sus asambleas, después vino la suspensión nuevamente del PP, la cancelación de la Secretaría General, ¿verdad? Y después este artículo que les decía de este acuerdo de la transhumancia electoral para evitar, ¿verdad? Pasemos al siguiente.
O sea, esta interpretación evolutiva es una técnica fundada en la tendencia finalista o modernista del derecho, de utilidad cuando se trata de interpretar una disposición antigua con la finalidad de encontrar y adecuar el significado que la legislación pueda recibir en el momento de ser interpretada. Pertenece a la teoría finalista modernista de la ciencia del derecho. Al verse modificadas las circunstancias históricas, sociales, políticas, de cuando, digamos, que dieron origen a esa ley, cuando se promulgó esa ley, es factible entonces aplicar una diversa técnica de interpretación, porque ustedes saben que sí se había intentado reformar la ley electoral, pero que no se había logrado, digamos, el consenso necesario en el Congreso. Entonces se realiza así una función importante que implique incluso la subsanación de lagunas de la ley en situaciones no previstas por el legislador, puesto que esa ley electoral se había emitido cuando el fenómeno, pudiéramos decir, de hacer política y de hacer campaña no tenía esas dimensiones, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo manejar y modelar el derecho para dar satisfacción a los fines de la vida? Y ajustándose a esos fines resuelve las innumerables dudas del derecho formal y llena sus incontables lagunas. Se rompió con la tendencia extremadamente conservadora y pasiva del derecho y en su lugar se debe adoptar una actitud realista, práctica y funcional. Que la ciencia del derecho encuentre su apoyo en la filosofía como la intérprete de los más altos fines y valores. Todo esto es de esta autora Alma Rosa Baena. Quizás me gustaría entonces terminar con esta cita, ¿verdad? Que algunas veces se tiene a los abogados y como digamos muy cuadrados, pero eso quizás también nosotros mismos tenemos la culpa de que sea así, porque quizás por la forma como hemos aprendido el derecho, más bien la parte que resalta más de nuestro quehacer es la parte de conservación o de defensa del orden establecido, pero realmente el derecho también puede verse como una herramienta de cambio, como algo con el cual en realidad estamos contribuyendo a la evolución, digamos, de nuestra sociedad y por supuesto también al cumplimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales y de toda clase de la población guatemalteca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los magistrales, disertantes, magistrales y magistrada